En el programa de hoy, obispos debaten por qué los protestantes crecen en la Amazonía y los católicos no. La iglesia cuenta con 5 nuevos santos. Bienvenidos a WTN Noticias, soy Isabel Díaz Monsalve e iniciamos esta semana con nueva información de la Iglesia Católica. Gracias por estar con nosotros, soy Eddie Rodríguez Morelos. Empezamos el noticiero informándoles que durante los círculos menores del Sínodo de la Amazonía, los obispos debatieron por qué los protestantes crecen en la región amazónica y los católicos no. Entre los diferentes debates de los círculos menores en el Sínodo de los Obispos sobre la Amazonía que se viene desarrollando en el Vaticano, se discute por qué los protestantes crecen en esta región y los católicos están estancados o incluso reduciendo su número. Según el briefing informativo presentado el 11 de octubre, la cuestión concreta que se planteó fue que los misioneros católicos en la Amazonía ponen el acento en lo social, mientras que los pastores evangélicos hablan del Evangelio. De acuerdo al cardenal Carlos Aguiar Retes, arzobispo de México y miembro del Consejo Presinodal, en el círculo menor del sínodo en el que se está trabajando este tema, un delegado fraterno, miembro de una iglesia protestante, afirmó que los obispos tienen que tener muy en cuenta que la gente quiere la palabra de Dios antes que todo. Por su parte, Monseñor Pedro Brito Guimaraes, arzobispo de Palmas, en Brasil, subrayó que la migración de una iglesia a otra es un fenómeno religioso complejo que no se puede explicar con una única razón. En su opinión, se trata de un fenómeno que refleja la vulnerabilidad de las personas. Por otro lado, en el briefing, Monseñor Joaquín Pertíñez Fernández, obispo de Río Branco, en Brasil, habló sobre las promesas de cubrir las necesidades básicas en salud, con las cuales los pastores protestantes logran convencer a fieles católicos para que se cambien de iglesia, y explicó que muchas veces eso se debe a un problema de formación, falta de conocimiento y falta de cultura. Ahora nos enlazamos con nuestra corresponsal en Roma, Mercedes de la Torre Cuellar, quien nos hablará sobre los 5 nuevos santos que el Papa canonizó ayer. Adelante, Mercedes. Hola a todos, les saludo con gusto desde la Plaza de San Pedro del Vaticano con la buena noticia de que el Papa Francisco declaró a 5 nuevos santos para la Iglesia Universal. Las ceremonias de canonización son siempre un motivo de alegría y de esperanza para todos, porque es posible ver modelos concretos de personas que amaron a Dios con su vida y así alcanzaron la santidad. La Santa Misa se llevó a cabo el domingo 13 de octubre en la Plaza de San Pedro del Vaticano, en una soleada mañana en la que acudieron miles de personas procedentes de diferentes partes del mundo. Los 5 nuevos santos son el teólogo y cardenal inglés converso del anglicanismo, John Henry Newman. Junto a él, el Papa declaró santas a 4 mujeres: la religiosa brasileña Dulce López Pontes, la religiosa italiana Giuseppina Vanini, la religiosa de la India María Teresa Chiramel y la laica suiza Marguerite Weiss. En su homilía, el Santo Padre explicó que el antídoto al envejecimiento del corazón es el saber agradecer, por lo que invitó a decir gracias al Señor cada día al despertarnos, durante el día y antes de ir a dormir. Además, el Papa Francisco animó a imitar a los 5 nuevos santos para ser luces amables en medio de la oscuridad del mundo y destacó la importancia de la santidad de la vida cotidiana. Al finalizar la Eucaristía, el Santo Padre dirigió el rezo del Ángelus, en el cual pidió oraciones por Oriente Medio, en particular por Siria. El Papa Francisco denunció las recientes noticias dramáticas en las que la población del noreste del país está siendo forzada a abandonar sus hogares a causa de las acciones militares, entre las que se encuentran muchas familias cristianas, por lo que lanzó un importante llamado a la comunidad internacional. Y con este nuevo llamado a la paz del Papa Francisco me despido por hoy. Informó para ustedes en EWTN Noticias desde el Vaticano, Mercedes de la Torre Cuellar. Hasta la próxima. Gracias, Mercedes. No por nada el príncipe Carlos, heredero de la corona británica, estuvo en la canonización de ahora San John Henry Newman, porque es el sacerdote anglicano más conocido de la historia, pero es un converso de la Iglesia Católica. Y hay que preguntarse por qué se convirtió. Lo sabemos porque él nos lo dice muy claramente en el discurso con el cual él acepta ser nombrado cardenal en su tiempo. Es que él veía que la Iglesia Católica, con el estudio que él hizo histórico, es el más importante teólogo del siglo XIX seguramente en lengua inglesa, John Henry Newman, la Iglesia había sido fiel
a la enseñanza apostólica, al depósito de la fe y el desarrollo que había habido de la doctrina en la iglesia, su mayor comprensión era siempre coherente. Eso le dio una misión contra lo que él veía en su tiempo como una gran amenaza, justamente para ser fieles a Jesucristo, que era el liberalismo en la religión. ¿Qué entendía él por el liberalismo en la religión? Entendía él una actitud que propone que el Evangelio o otras religiones son igualmente caminos para la salvación. Esto parece escrito para el Sínodo de la Amazonía en curso, donde sabemos que expresamente muchos están pidiendo que las religiones amazónicas sean reconocidas como un camino de salvación al margen incluso del conocimiento de Jesucristo. Eddie, cada que hay una nueva canonización, pues yo pienso son personas como nosotros, personas que en los diferentes contextos pues pudieron afrontar las dificultades, la crisis que vivían, sus propias inseguridades y pecados y asumirlos según el plan de Dios. Pienso en el cardenal Newman, desde su conversión, cómo nos puede hablar, pero también pienso en las religiosas desde sus conventos, una madre de familia, o pensar en todos los cristianos que concretamente ahorita, como el Papa también lo recordó en el Ángelus, pues están viviendo un nuevo éxodo, teniendo que salir de sus tierras en Siria. Pensemos que en todos esos lugares, pues Dios nos pide a cada uno en el contexto particular ser santos, que es justamente ser felices, porque seguimos el plan que Dios tiene para nosotros y somos la mejor versión de nosotros mismos. Y hablando justamente de Siria, les contábamos que un arzobispo emérito en ese país se pronunció ante la ofensiva de Turquía y aseguró temer un nuevo éxodo de cristianos. Veamos. El arzobispo siro-católico emérito de Hasakeh Nisibi en Siria, Monseñor Jacques Benan Hindo, expresó su preocupación por la posibilidad de que se dé un nuevo éxodo de cristianos sirios como consecuencia de la ofensiva militar de Turquía, luego de que hace poco Estados Unidos retirara las tropas que tenía al noreste de Siria. Tras este hecho, las fuerzas turcas dieron inicio a su operación llamada Primavera de la Paz, con una serie de bombardeos aéreos y de artillería. Y es que Turquía y su aliado, el Ejército Libre Sirio, quieren expulsar de la frontera al grupo rebelde kurdo Fuerzas Democráticas Sirias, que incluye a las también unidades kurdas de protección popular, considerado por los turcos como terroristas. Esta operación también tiene como finalidad asentar ahí a los cerca de 3 millones de refugiados sirios que se encuentran en territorio turco y así alejar la pretensión de crear el Gran Kurdistán, que abarcaría Turquía, Siria, Irán e Irak. Tanto el Ejército Libre Sirio como las Fuerzas Democráticas Sirias son considerados grupos rebeldes que luchan contra el gobierno de Bashar al-Assad en una guerra que comenzó en el 2011. Cabe mencionar que los kurdos de las Fuerzas Democráticas Sirias fueron aliados claves de Estados Unidos en la derrota del Estado Islámico. Ante esto, Monseñor Hindo expresó su preocupación por las 5.000 familias de la diócesis de Hasakeh Nisibi y recordó que en marzo se encontró con los líderes del Partido Democrático Kurdo y los invitó a desistir de sus planes de una región autónoma en Siria. En otros ámbitos, una coalición de líderes pro vida enviaron una carta al gobierno de Estados Unidos para oponerse a la reelección de Luis Almagro como secretario general de la OEA. Más de 20 líderes pro vida pidieron al gobierno de Estados Unidos que se oponga a la reelección de Luis Almagro como secretario general de la Organización de Estados Americanos debido a su historial en la promoción del aborto. Los líderes calificaron el activismo de Almagro como inapropiado en su calidad de secretario general de la OEA, ya que no ha sido autorizado por los Estados miembros para abogar por el aborto desde su cargo. En una carta dirigida al secretario de Estado de los Estados Unidos, Michael Pompeo, la coalición de líderes pro vida manifestó que el comportamiento irresponsable de Almagro pone en riesgo la legitimidad y autoridad de la OEA en un momento en que se necesita ser fuerte y creíble para denunciar las violaciones de los derechos humanos en Cuba, Nicaragua y Venezuela. Entre los firmantes de la misiva se encuentra la presidenta de la organización Provida estadounidense, Susan B. Anthony List, así como la presidenta de Americanos Unidos por la Vida, entre otros. El grupo a favor de la vida también aplaudió los esfuerzos de Pompeo, que incluyen el anuncio a principios de este año de una reducción de $210,000 en financiamiento a la OEA
debido a su defensa del aborto. Como se sabe, Almagro ocupa el cargo de secretario general de la OEA desde el 2015 y actualmente se encuentra en proceso de reelección. Y para seguir profundizando sobre este tema de una posible reelección de Luis Almagro como secretario general de la OEA, nos conectamos vía Skype con Neidy Casillas, abogada y asesora principal de ADF Internacional, quien puede brindarnos un panorama más amplio sobre lo que está sucediendo en la OEA. Neidy, te damos la bienvenida a EWTN Noticias. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme. Neidy, ¿qué se puede esperar para la lucha por la vida si es reelegido Luis Almagro como secretario general de la OEA? Y en este sentido, ¿crees que los estados deberían considerar votar por un secretario general que debe estar en capacidad de defender derechos como la libertad y la democracia, pero que a la vez promueve el aborto y que con ello viola nuestro primer derecho, que es justamente el derecho a la vida? Claro, hay una gran discusión ahorita en la OEA en torno a la reelección de Almagro. Porque desde que él llegó a esa posición como secretario general, incluso antes, él comenzó a decir abiertamente que él iba a traer el modelo uruguayo. Pues todos sabemos que en Uruguay se ha legalizado la droga, el aborto, el matrimonio entre personas del mismo sexo, etcétera. Ahora hasta el cambio de sexo para los niños. Entonces, desde el primer momento comenzó a hablar de ello y eso es lo que ha hecho. El día que llegó él, a los pocos días, él sacó una orden ejecutiva en la que, por medio de esa orden, ahora en la OEA, en el edificio, no en el principal, pero en el adjunto, están, por ejemplo, baños para todos los géneros. Pero no solo eso, ha sido constante su apoyo en el tema del aborto, un tema que para nosotros como latinos y en la mayoría de los países todavía es un tema que es en primera potestad de los estados decidir respecto a este tema, pero que además en muchos de nuestros estados todavía se protege el derecho del no nacido. Y es bastante controversial que los estados estén apoyando a un candidato que abiertamente está promoviendo el aborto, que se ha declarado en favor del aborto. De hecho, hace apenas unos días él decía en una participación que tuvo que era un feminista radical. ¿Por qué? Porque él sabe perfectamente que trae esa agenda. Nos preocupa mucho y creo que tenemos que hacer el esfuerzo para que los estados, las autoridades estén al tanto de lo que está pasando y que eviten o retiren el voto que le están dando a Luis Almagro. Y en ese sentido, Neidy, ¿qué medidas se pueden tomar para que la agenda de la OEA no responda a intereses particulares, sino que realmente puedan garantizar la defensa de los derechos y la dignidad humana? Claro, lo que pasa es que todos estos organismos internacionales tienen un peso muy importante en nuestros países y lo que se haga o se diga desde estos organismos va a tener una repercusión en nuestras leyes nacionales, sobre todo cuando su líder, en este caso Luis Almagro, está promoviendo estos temas, ¿no? Ha tenido, como les decía, un gran impulso y entonces es necesario buscar alternativas. Todavía la elección se va a llevar a cabo hasta marzo, entonces todavía hay tiempo para que los estados puedan buscar a candidatos que también se van a pronunciar en el tema de Venezuela, porque ese es uno de los aspectos por el cual Almagro está siendo apoyado por muchos estados, pero yo creo que hay varios candidatos que podemos encontrar en los cuales van a respetar la independencia de los estados, pero también van a luchar y a alzar el tema de Venezuela. Muchas gracias, Neidy, por explicarnos este panorama y por estar con nosotros en EWTN Noticias. Gracias a ustedes por invitarme. Hasta luego. Gracias, Neidy. Ahora tenemos que hacer una pausa, pero al regresar, Arquidiócesis de Los Ángeles en Estados Unidos expande sus fondos de ayuda e incluye afectados de incendios en California. Ya retornamos con más noticias de la Iglesia en el mundo. Seguimos con más información y ahora les traemos noticias desde California, donde miles de personas se han visto afectadas por los incendios forestales. Veamos. Tras los incendios forestales que se suscitaron hace unos días en California, Estados Unidos, la Arquidiócesis de Los Ángeles decidió expandir sus fondos de ayuda humanitaria para socorrer a los miles de afectados por este siniestro, que obligó a evacuar a unos 23,000 hogares y movilizar 1,000 bomberos.
Los incendios, llamados Saddle Ridge Fire, comenzaron la noche del jueves 10 de octubre y según el Departamento de Bomberos del Condado de Los Ángeles, se movilizaron 1,000 efectivos y 8 helicópteros para combatir el fuego que destruyó diversas estructuras en varios kilómetros cuadrados. Uno de nuestros objetivos siempre es limitar el crecimiento del fuego. Hay un plan estratégico elaborado como puedes imaginar. Tratar de proporcionar una caja de contención alrededor del fuego es muy desafiante. En este contexto, la Arquidiócesis de Los Ángeles informó que el Fondo de Apoyo a las Comunidades Afectadas se está proporcionando a través de las parroquias y escuelas locales. Además, señaló que las personas que se encuentran en necesidad inmediata de refugio, alimentos o asistencia temporal pueden ponerse en contacto con el párroco de su parroquia más cercana. Por su parte, el arzobispo de Los Ángeles, Monseñor José Gómez, pidió a las personas de fe y buena voluntad a unirse en oración y apoyo por los afectados, especialmente por aquellos que murieron o han sido heridos o desplazados. Oremos por los afectados de estos lamentables incendios. Cambiamos el tono de la información y a continuación conoceremos la misión de unas religiosas en Estados Unidos que viven en un convento y defienden la vida como parte de su vocación. Conozcamos más de ellas en el siguiente informe. Al noreste de Washington, D.C., en Estados Unidos, fue recientemente creado el Convento para las Hermanas de la Vida, una comunidad contemplativa y activa dedicada a la protección de la vida humana. Me encanta, es maravilloso, es realmente una vida de amor. Como se sabe, para consagrarse a Cristo las religiosas hacen 3 votos, por la pobreza, la castidad y la obediencia. Sin embargo, esta orden hace un voto adicional, el proteger y realzar el valor sagrado de la vida. Nosotras creemos en la belleza, la dignidad y la santidad de cada ser humano. Todo lo que hacemos en nuestro trabajo, en nuestra oración, gira en torno a ello. Fue por esta misma razón que en 1991, el cardenal John O'Connor, arzobispo de Nueva York en aquella época, fundó la Orden Religiosa Hermanas de la Vida, una comunidad que inició con tan solo 8 consagradas y que ahora son más de 100 alrededor del mundo. Los pilares de esta congregación se ven reflejados precisamente en el servicio de acompañamiento que realizan a mujeres con embarazos inesperados. Las acompañamos en embarazos vulnerables, usualmente propensas a abortar. Les damos el soporte que necesitan, tanto material, espiritual como emocional, para que puedan salir adelante con su maternidad. Incluso las invitamos a vivir con nosotras durante su embarazo, lo cual es muy hermoso. Cabe señalar que aunque actualmente luchar por la vida puede resultar difícil, en Casa de las Hermanas de la Vida, las madres con embarazos vulnerables encuentran un ambiente de paz y alegría anclado siempre a la oración. Qué hermosa respuesta de la Iglesia en una comunidad de vida consagrada dedicada a apoyar a las personas que necesitan ese apoyo tan importante en un momento que puede ser crítico en la vida, donde justamente por también ese alto perfil y visibilidad que tiene esta comunidad en Nueva York, donde fue fundada por el cardenal O'Connor, un anterior cardenal, arzobispo de Nueva York, es que es difícil en Nueva York para muchos decir la iglesia no hace nada, la iglesia solamente... No, la iglesia está ahí. Hay toda una comunidad y además una comunidad caracterizada por una gran paz, una gran acogida y un servicio incondicional a la madre y a la criatura. Eddie, qué hermosa manera de vivir la maternidad espiritual, las de estas hermanas de la vida, donde justamente promueven ese valor de la vida y cuidan a madres gestantes que pues están en riesgo de pronto de abortar en condiciones difíciles y ellas las acogen y las cuidan, les brindan todo lo necesario para que pueda pues vivir un embarazo sano, un embarazo acompañado y que pues finalmente pues pueda dar a luz a una vida. Hermoso el testimonio de estas hermanas y ojalá que se pueda replicar en muchas partes, ¿no? Donde sí, sabemos que de pronto no como hermanas, pero sí como laicos, que también crean instituciones para acompañar a las madres vulnerables y así poder ayudarlas para que puedan decir sí a la vida. Todos tenemos un papel insustituible en la defensa de algunas vidas humanas, no lo olvidemos.
Ahora nos vamos hasta Colombia, donde se encuentra nuestra corresponsal Lida Lozada, quien nos trae noticias de la ya tradicional Copa de la Fe, que este año se realizó en la ciudad de Chiquinquirá, con la participación de más de 600 sacerdotes de diversos países de América Latina. Adelante, Lida. Hola amigos, hoy los saludo desde la parroquia Cristo Rey, ubicada en el norte de la ciudad de Bogotá. Les comento que en los últimos días, con la participación de 32 delegaciones, se llevó a cabo la sexta versión de la Copa de la Fe en el municipio de Chiquinquirá, departamento de Boyacá, donde precisamente está ubicada la Basílica de la Santísima Virgen del Rosario de Chiquinquirá, quien este año está cumpliendo 100 años de coronación como reina y patrona de Colombia. Durante el campeonato de fútbol de la Conferencia Episcopal, que reunió a más de 600 sacerdotes colombianos y de países invitados como México y Ecuador, se vivió en pleno la fraternidad y alegría sacerdotal en compañía de muchos asistentes que desde las tribunas fueron a animar a los presbíteros y disfrutar del encuentro deportivo. Bueno, yo diría que un evento como este y toda la vida sacerdotal, nosotros como sacerdotes debemos integrarnos, y más en el deporte, cuando esto encontramos a muchos jóvenes, podemos relacionarnos con otras personas. En el caso de esta Copa de la Fe estamos relacionándonos con la mayoría de los sacerdotes de Colombia, porque bonito integrarnos y esto fortalece también nuestra vocación. En otras noticias, directores espirituales de los seminarios mayores y casas de formación religiosa en el país se reunieron durante 4 días en la sede de la Conferencia Episcopal de Colombia con el propósito de plantear nuevos criterios para la formación y dirección espiritual de quienes se preparan para el ministerio sacerdotal. Durante el encuentro abordaron temas relacionados con la implementación de las etapas y dimensiones formativas propuestas en la Ratio y el arte del discernimiento creyente y la dirección espiritual. También se enfatizó que es necesaria la proximidad y cercanía y que el discernimiento evangélico debe ser una práctica que sustente la dirección espiritual. 2 principios muy claros. El primero, la espiritualidad en el seminario y la dirección espiritual es el elemento unificador de todo el proceso formativo. De tal manera que los directores espirituales tienen la responsabilidad de aterrizar en el candidato al ministerio sacerdotal todos los elementos formativos que propone el seminario para construir o hacer un buen pastor de la iglesia. Ese es el primero, la espiritualidad como elemento unificador. Y el segundo elemento que me parece es novedoso en los seminarios de Colombia está precisamente en que debemos responder al acompañamiento más cercano y fiel al joven en la etapa que está viviendo. O sea, el director espiritual debe garantizar que se cumplan todas las condiciones de un joven que está en propedéutico, todas las condiciones para ser un fiel discípulo de Jesús y todas las condiciones del que se configura con Jesucristo buen pastor. Isabel, Eddie, estimados televidentes, estas fueron las principales noticias de la Iglesia Católica en Colombia. Gracias por estar conectados con nosotros. Informó para WTN Noticias, Lida Lozada. Muchas gracias, Lida, por la información. Y en otras noticias les contamos que los obispos y religiosos de diferentes ritos cristianos se reunieron en Jerusalén para reflexionar sobre importantes temas de la Iglesia en Tierra Santa. Veamos. El 8 y 9 de octubre, el Christian Information Center de Jerusalén acogió a los miembros de la Asamblea de Ordinarios Católicos para la reunión de este semestre, que se ha propuesto reflexionar sobre temas importantes para la Iglesia en Tierra Santa. ¿Qué cosa es una asamblea degli ordinari? ¿Qué es una asamblea de obispos? O mejor dicho, de los obispos católicos presentes en países orientales? La autoridad en sí considerada en las manos de las conferencias episcopales para aquellos que son de derecho romano-latino, como en Europa o en América Latina. Los orientales, en cambio, tienen un lugar en el que deciden reunirse para examinar los temas de sus iglesias. Nos reunimos cada 6 meses durante 2 días. Hablamos de todo y vivimos una hermosa vida comunitaria. Esperamos poder afrontar en los días en los que estaremos juntos todos los nuevos problemas surgidos recientemente que hacen referencia a la vida de los cristianos en Tierra Santa. En esta asamblea debemos discutir de un código de conducta para la protección de menores y adultos vulnerables, pero también discutir otras cuestiones como el tema del clericalismo, una actualización de la realidad de la iglesia local.
A partir de 1992, la asamblea tiene lugar en diferentes poblaciones de Tierra Santa y esta vez la ciudad elegida ha sido Jerusalén. Nos encontramos en la reunión de ordinarios de Tierra Santa, aquí en Jerusalén, el corazón de nuestra fe, pero también el corazón de la custodia y de la Iglesia en Oriente Medio. Es la primera vez que me encuentro aquí con mis hermanos obispos en la Asamblea de Obispos de Tierra Santa. Es una experiencia nueva. Esperamos que sea un bien para todos nuestros fieles estar en comunión con todos los obispos. Sal de la tierra, luz del mundo, el fermento que eleva toda la masa. Qué importante es la presencia cristiana, particularmente en Tierra Santa, donde el Señor Jesucristo quiso estar presente entre nosotros y darnos esa misión que nos lanza a todo el mundo. No es posible que ahí, por los conflictos, de los que lamentablemente son blancos muchas veces los cristianos, esa presencia se pierde. Y por eso qué importante que los cristianos se reúnan y puedan ayudarse a hacer ese testimonio evangelizador en Tierra Santa. Realmente trabajar unidos pues puede generar mucha ayuda, muchos beneficios, concretamente en estos lugares que pues se viven estas guerras que a veces son minoría o donde también se resguardan esos tesoros que para nosotros son tesoros de la fe. Nuestras oraciones por todos los obispos y religiosos que trabajan incansablemente en Tierra Santa. Nos animan a ser más fieles en nuestra misión. Y con esto, amigos, hemos llegado al final del programa de hoy. Gracias por haber estado con nosotros. Que tengan un buen día y saben que nos pueden seguir en las redes sociales y en nuestra página web www.ewtnnoticias.com. Hasta pronto.